Pues muy buenas tardes espero que se me escuche. Bien, escucha, perfecto. Vale, que la semana pasada tuvimos problemas. A mis compañeros Nicasio y Alejandro de Canarias, que tenía muchísimas ganas de verles por aquí, por lo menos por aquí, aunque ya nos conoceremos en algún acto. Y darle la bienvenida, agradecerle a ellos y a sus equipos de comunicación las facilidades que nos han dado para saber de primera mano. Ya está bien de que a Canarias se le dediquen un par de minutitos en cualquier medio, sino que vamos a estar aquí una hora hablando de Canarias, de todo lo que ellos quieran y cuanto ellos quieran. Y nada, me gustaría, si me permites un segundo, una Adelante. frase de un famoso abogado de Sevilla, que me la decía el otro día cuando se enteraba de que íbamos a tener este debate, que se la traspasaba a su vez un amigo desde Canarias. Y dice la frase: en Canarias puede producirse el mayor estallido social de España contra la inmigración ilegal. Tengo amigos allí que me dicen que de noche hay barrios donde no se puede salir. Si queréis podemos empezar por ahí. Uf. O sea, barrios donde no se puede... Amigo. Sí. Bueno, damos la bienvenida a don Nicasio Galván, portavoz de Vox del Parlamento Canario, presidente de Vox Las Palmas, y Alejandro Gómez, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y presidente de Vox Santa Cruz de Tenerife. Don Nicasio, buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes y muchas gracias por invitarnos, tanto a mí como a Alejandro, que ahora dar las gracias del seguro. Muchísimas gracias. A usted. Ahora, simplemente para entrar un poco en materia, ¿no? Lo que decía el compañero que a Canarias se la tiene olvidada. Yo quiero recordar que Gran Canaria, muchos lo recordarán, bueno, no lo recordaremos, pero lo habrán estudiado, con la Carta de Calatayud perteneció, o sea, se unió a la Corona de Castilla el 30 de mayo de 1481. Es decir, somos España mucho antes que muchas regiones de la propia península, ¿no? Entonces, como decía Benito Pérez Galdós, aunque estemos muy lejos del corazón de la patria, pues pertenecemos a esta misma patria, ¿no? Desde luego. Dato interesante. Buenas tardes, don Alejandro, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, don Luis, muy buenas tardes, don Antonio. Pues nada, encantado de estar aquí compartiendo este ratito con ustedes esta tarde. Muy bien, pues los encantados somos nosotros. Bueno, vamos a ver, han pasado muchas cosas y tenemos incluso noticias de última hora sobre los acontecimientos que se están dando en Canarias. Y lo primero ha sido, siempre llega los calores, siempre llega el verano y hablamos de ese incremento de llegadas y, bueno, llegadas sospechosas, porque con el tiempo hemos estado averiguando cómo llegan. Ya es de conocimiento público la estrategia de los barcos nodriza, de todo aquello, pero lo triste es que vemos una connivencia con el gobierno y donde vemos que, bueno, más allá de las previsiones, lo que nos sorprende es que logran incrementarse de forma exponencial cada verano y luego posteriormente cada otoño y luego posteriormente cada invierno. Es un flujo que ya no cesa y ahora estamos en una serie de máximos que son directamente insostenibles. Y bueno, pues comenzando por lo que nos comentaba Antonio, una cosa que sorprende es que en España haya barrios en los cuales no se pueda pasear por la noche. No sé quién toma la palabra, si Nicasio o Alejandro. Bueno, yo si quiere, por empezar, realmente todo esto ya se sabía, profesionales, Guardia Civil, pero también los propios canarios, ya sabemos que llegaba la temporada de las calmas, del mar de las calmas, ¿no? Y que eso iba a suponer un incremento de la llegada de cayucos y pateras a las costas canarias, especialmente, que es donde más están llegando, a las costas del Hierro, ¿no? Al puerto de la Restinga, ¿no? Por tanto, tampoco sorprende esto, Digo, no es ninguna novedad. Se sabía perfectamente que esto iba a ocurrir, se sabía perfectamente que la invasión, que la avalancha de inmigrantes ilegales que iban a llegar a las costas de Canarias se iba a producir, ¿no? Por tanto, lo que sorprende es que sorprenda, ¿no? O sea, que sorprenda sobre todo al gobierno de Pedro Sánchez, al gobierno de Canarias, ¿no? Porque esta situación se sabía que iba a ocurrir. Sí, estamos viendo imágenes de esas llegadas masivas, como no, de Rubén Pulido, que hace una labor documental magnífica a este respecto.
y donde se aprecian, claro, es que son cantidades que ya cuando las leemos, pues realmente pues decimos, bueno, pues 100 más, 200 más, 1000 más, 2000 más, 5000 más. Y entonces llega un momento en el cual pones la imagen y dices, uff, es que es un problema de verdad. A ver, a mí me gustaría que nos relataseis un poco cuáles son los problemas que están derivándose en Canarias, qué es lo que está padeciendo ahora mismo Canarias y cómo está viviendo. O sea, y realmente traslademos cuál es el día a día y cómo el canario ha visto que cambiaba el sitio donde vivía. Pues mira, perdón Alejandro que tome la palabra. Yo simplemente comentar una cosa, que quizás no nos demos cuenta, pero la inmigración que llega a Canarias no quiere quedarse en Canarias. O sea, esos inmigrantes cuando pagan esos 2.500, 3.000 euros por un sitio en la patera, es utilizar a Canarias simplemente como digamos, como una escala, ¿no? Porque ellos quieren ir a la península realmente o a Francia. Entonces, esos cayugos que vemos con cientos de inmigrantes, ¿no? Que ya son miles los que han llegado este año, que los datos están ahí, vemos como simplemente quieren llegar aquí y trasladarse a la península. Aquí están de 2 a 3 semanas y luego los ponen en vuelos, muchas veces nocturnos, ¿no? Con nocturnidad y alevosía, y los envían a la península a lugares que cogen por sorpresa muchas veces a los habitantes que no sabían que iban a ir a esos territorios, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por supuesto, la presión migratoria, pero que sepan que el problema real aquí en Canarias son los menores que se tienen que quedar aquí por las leyes que tenemos actualmente, pero la inmigración masiva está siendo trasladada a la península. Aquí tenemos un problema de presión migratoria, vemos como la Isla del Hierro ha duplicado, por ejemplo, su población con inmigración ilegal, pero esos inmigrantes son trasladados hacia la península, ¿no? Yo recuerdo ir a un alcalde, no sé si fue de un pueblo del norte del País Vasco, de la zona norte, que decía, yo cuando veo que llega un cayuco al Hierro, me echo las manos a la cabeza porque sé que a las 2 semanas los tengo caminando por la calle, ¿no? Es una situación que es la que tenemos actualmente. Comentaba usted Rubén Pulido, pues comentarle que cuando estuvo Rubén Pulido aquí, tuve la satisfacción de reunirme con él, una persona encantadora y un buen profesional que está arriesgando mucho, diciendo las verdades que nadie se atreve a decir. Voy aquí a romper una lanza por Vox, que también creo que es el único partido actualmente que es capaz de decir lo que está pasando. Y estuvimos en el Centro de las Raíces, que conocerá muy bien Alejandro porque es de su isla, y veíamos la realidad. La semana pasada estuvo con nosotros Figaredo y Fuster de la Nacional, estuvo aquí, también en la isla de Tenerife, también, como bien sabe Alejandro, que estuvo con nosotros, y estuvimos hablando con inmigrantes que estaban a las puertas, ¿no? Entonces, simplemente un hecho para ya entrar en el debate, si quieren, el diálogo, nos sorprendió porque había a las afueras del centro, totalmente colapsado por supuesto, había una tienda de campaña. Entonces, preguntamos, era en francés, pues gracias a los padres que nos han pagado un colegio, pues uno sabe idiomas, y hablamos en francés con los chicos, y resulta que esa tienda de campaña era porque a los inmigrantes que se portaban mal en el centro los echaban a la calle. Es decir, esos inmigrantes que se portan mal los echan para que hagan su vida con los vecinos, ¿no? Porque de esas tiendas de campaña a ir al pueblo, a ocupar las viviendas, va solo un paso. Porque es que cuando se portan mal, en vez de tenerlos ubicados, controlados en el centro, les abren la puerta y fuera. Esa es la gestión de la política migratoria que está haciendo este gobierno. Y el gobierno de Canarias no se queda a la saga. Vemos cómo sigue gastándose en menores, nos dijo Clavijo, 14 millones de euros mensuales en menores, sanidad, educación aparte, los abogados de turno de oficio aparte, ¿no? Es un dineral que nos estamos gastando y recordemos, para ponernos en situación, en una tierra donde 3 de cada 10 canarios están en riesgo de pobreza o exclusión social y el 47% de los menores canarios están en riesgo de pobreza o exclusión social. Estamos hablando que casi la mitad de nuestros menores están en riesgo de pobreza o exclusión social. Yo creo que son datos que hay que poner encima de la mesa antes de entrar en buenismos malos entendidos y esas políticas que solo causan un efecto llamada y obviamente esos miles de muertos, 6.000, se cree el año pasado de muertos en el Atlántico. Tenemos que arreglar primero nuestros problemas, lo que comentaba, casi la mitad de nuestros menores están en riesgo de pobreza y exclusión social antes de ponernos a arreglar los problemas del mundo. Tienen que ser, como nosotros apostamos siempre, una repatriación inmediata de todo inmigrante ilegal que llega a nuestras islas, a nuestra nación, porque lo contrario es fomentar el efecto llamada. Y lo único que pedimos es algo tan claro, que de esto sabe Alejandro de leyes, que es que se cumplan las leyes actuales de extranjería, que se cumplan los convenios de colaboración que tenemos con Marruecos, con Mauritania, con Senegal y con Mali de repatriación de inmigrantes y de menores.
Sí, sí, es... a ver, ha habido varias cosas que me acaban de quedar de piedra de todo lo que acabo de escuchar. Para empezar, nos acaba de decir usted que las personas especialmente conflictivas dentro del recinto de inmigrantes se las echa fuera de la zona controlada. Eso es como si en una prisión, si se me permite la analogía, al módulo de seguridad le dicen, bueno, usted se ha portado demasiado mal, usted le vamos a expulsar y le vamos a poner, pues no sé, pues al lado le vamos a castigar al lado de una joyería. Para que... Correcto, así es. Estaban expulsados por mal comportamiento y tenían una tienda de campaña donde dormían. Pero muy cerca, conocerá, ahora lo explicará mejor Alejandro, en el municipio de La Orotada, pues hemos recorrido también esta semana atrás, pues viviendas donde nos decían vecinos que había ocupadas, o sea, estaban ocupadas por inmigrantes ilegales que salen de los centros, ¿no, Alejandro? Sí. Yo creo que, don Luis, si me permite, por introducir algún dato también importante, es el de la llegada de inmigrantes ilegales a Canarias en la última semana, ¿no? Estamos hablando de que han llegado más de 1.800 inmigrantes ilegales, sobre todo en la mayoría de los casos a la isla del Hierro, y con una peculiaridad, ¿no? Y es que en uno de estos últimos cayucos, 2/3 de los inmigrantes que llegaron venían de Siria y de Pakistán. Es decir, son personas que han recorrido más de 10.000 kilómetros para llegar a Canarias, ¿no? Y esto lo que hace, en nuestra opinión, desde luego, es confirmar que este gobierno que tenemos, este gobierno irresponsable que tenemos, ha confirmado la ruta Canarias como una ruta de éxito para entrar de forma ilegal en España y después, por tanto, distribuirse ellos por el resto de Europa, ¿no? Y creo que también ese punto es relevante, ¿no? O sea, gente llegada de Siria y de Pakistán, ¿no? De Pakistán. O sea, cualquiera que agarre un mapa y vea dónde está Pakistán, para que se haga una idea, muy cerquita de la India, haciendo frontera, o sea, el increíble viaje que tienen que agarrar hasta para entrar por Canarias, que me parece increíble. Me parece increíble. Hasta dónde ha llegado el efecto llamada, ¿no? Claro. Sí. O sea, digo, yo me gustaría... ha dicho muchas cosas, es que han dicho muchas cosas los dos en una primera intervención. Y yo tengo un par de preguntas distintas, relacionadas evidentemente ambas. En primer lugar, no sé, para cualquiera de los dos, ¿cómo se ven afectados los presupuestos municipales o autonómicos con toda esta entrada de inmigrantes ilegales, recordemos, ilegales? Y por otro lado, si tenéis datos de cuántos entran que son realmente menas, cuántos son mayores, cuántas son mujeres, cuántos son hombres en edad digamos que de defender sus países. En fin, no sé si tenéis algún tipo de dato al respecto. Sí, vamos, yo creo que Nicasio, respecto al número de MENA que entran, pues tiene datos más recientes y más frescos que yo. Pero desde luego en lo que afecta, yo creo que más que pensar en lo que afecta a los presupuestos de los municipios y de Canarias, que son importantes, ya he dado cifras, estamos hablando de millones de euros mensuales. Yo creo que lo importante es lo que afecta al vecino, o sea, lo que afecta a Canarias. O sea, ustedes tienen que pensar que cuando llegan estos inmigrantes al Hierro, que es una isla que tiene una población residente en torno a los 9.000, entre 9.000 y 11.000, lo digo porque bueno, hacen muchos viajes, pasan temporadas a lo mejor en otras islas. Cada vez que llega uno de estos cayucos, se paraliza la isla, es decir, se cancelan las visitas del centro de salud, se les cancelan a los residentes, porque esos médicos tienen que trasladarse pues, a atender a estas personas que llegan en cayuco o en patera, ¿no? Entonces, todo eso, o sea, afecta de forma directa al vecino, ya no tanto económicamente, que también, sino que de forma directa se les cancelan las visitas. Ven cómo, pues, sobre todo los barcos, pues se llenan de inmigrantes, lo que supone una reducción de plazas, ¿no? para el transporte de los propios canarios. Recuerden que aquí, pues, nos movemos mucho en barco y Claro. sobre todo en avión, ¿no? Entre islas. O sea, afecta de forma directa, ¿no? Afecta, pues eso, pues que llegan y están veraneando en la playa y allí, pues, se forma, pues, un follón, ¿no? Con la llegada, Policía Nacional,
traslados al centro en el que se les va a proceder a la identificación. Eso implica Policía Nacional que se tiene que desplazar a la Isla del Hierro para la custodia y para la identificación. Es decir, se genera toda una cadena de movimientos que afecta al trabajo normal y ordinario de cualquier persona que viva, especialmente y en concreto en la Isla del Hierro, ¿no? Sí. Y bueno, yo lo que comentaba anteriormente, el presupuesto totalmente superado ya. O sea, estamos hablando de 14 millones de euros al mes para solo los menores. Ya Clavijo ha dicho, el presidente Clavijo ha dicho recientemente que ha dado una orden de no acoger más menores a las ONG. Se ha publicado en prensa, me parece que hoy o ayer. Y un dato, ¿no? Un dato, comentar que de la inmigración, cuando hablan aquí, yo creo que es una demagogia, pues digamos, peligrosa, ¿no? Que se habla de, siempre se nombran mujeres, niñas y niños, ¿no? Que sepan que, por ejemplo, de los menas, aquí tenemos de los menores, parece que no se puede decir palabra mena, porque a uno pues la atacan de todo tipo, simplemente es menor extranjero, Acompañado. yo creo que sin ningún tipo de problema, mena, pues reconocen que el 95% son varones. Es decir, el 95% son varones. Y de ese 95% tengo aquí los datos. El 94% son adolescentes y solo un 1% tiene menos de 7 años. Es decir, cuando dice Clavijo y demás políticos canarios y el resto de la península, cuando dicen, no, es que nuestros son niños y niñas, que sepamos que estamos hablando de un 1%, es decir, un 1%, uno de cada 100, ¿vale? Y que 5 de cada 100 son chicas. Es decir, están utilizando las imágenes cuando viene una patera, un cayuco, enseguida enfocan a una mujer y si puede ser embarazada, cuando viene una de montones, que es un drama, por supuesto, no lo vamos a negar, enfocan a la mujer, al niño pequeño, a la niña pequeña, cuando saben que los niños suponen el 1% y las mujeres el 5%. Yo creo que utilizan los datos de manera torticera y claro, a ellos les cuece, ¿no? Que sea Vox el que ponga los datos reales encima de la mesa. Ya recordemos que no había precedente. A una compañera nuestra le quitaron el uso de la palabra en el Parlamento de Canarias diciendo que matizara unos datos que dio sobre delincuencia e inmigración, ¿no? Le quitaron el uso de la palabra y luego, como se acabó el tiempo, no le dieron más minutos. Eso no había pasado nunca en el Parlamento de Canarias, nos hicieron que hiciéramos una queja, la hicimos por supuesto y no llegó a nada porque toda la mesa se puso de acuerdo para no sancionar este comportamiento. Presupuestos totalmente, lo que decía, sobrepasado, los datos son los que son, 1% menores de 6 años, de 7 años, y un 5% de chicas. Con lo cual, eso de que vienen aquí una inmigración de mujeres, niños y niñas, es que no se lo creen ni los propios políticos que lo dicen. De Pedro Sánchez, que lo habéis tenido por Lanzarote, no sabéis nada, ¿verdad? Sí, bueno, Pedro Sánchez ha dicho, hace 6 días dijo que había que retornar a los inmigrantes irregulares porque de esa manera se trasladaba un mensaje desincentivador, nítido, claro y contundente a las mafias de quienes se ponen en sus manos. Es decir, que ni el propio Abascal lo hubiera explicado mejor. Entonces, ha dicho eso, y los únicos que han salido en contra han sido los comunistas, con Belarra diciendo que vaya disparate ha dicho, pero parece que no ha pasado nada. Yo no he oído a ningún socialista llamarle racista ni xenófobo a Pedro Sánchez, cuando ha dicho exactamente lo que lleva diciendo Vox desde que nació en el 2013, ¿no? Entonces, ahora hemos visto ese cambio de tendencia, pero a Pedro Sánchez no le podemos creer a estas alturas absolutamente nada, porque acto seguido ha hecho un convenio, o quiere hacer un convenio con Mauritania, que le llama inmigración circular. Debe ser que al poner la palabra circular, como suena a lucha contra el cambio climático, la gente ya va a decir que es bueno, pero se trata de la supina bobería, como que vengan 250.000 personas de Mauritania a trabajar aquí unos años, y cuando hay unos años trabajando, pues regresen a sus países. Es que, claro, si está interesado en trabajar, ¿quién va a volver a Mauritania? Y ojo, que el convenio lo ha firmado con Mauritania, un país donde la homosexualidad está penada con la pena de muerte, donde la ablación del clítoris está normalizada y donde la mujer no es nada. Y va a traer a 250.000 personas aquí. Es decir, se van a adaptar, van a hacer lo mismo con los homosexuales cuando se lo encuentre aquí en la calle que hacen en sus países, van a tratar a la mujer con el mismo respeto que la trata un español, o van a hacer lo mismo con la mujer que hacen en Mauritania. Entonces, yo muchas veces, no sé, nos echamos las manos a la cabeza porque creo que peor no se puede hacer. Entonces, solo faltaba ahora que vengan 250.000 mauritanos, que no sabemos quién los manda o cómo los manda, aquí a España a trabajar 3 años, que obviamente luego no va a regresar ninguno. Claro. Nacionalidad y derecho al voto, que es lo que creo que está detrás de todos estos subterfugios, ¿no? Evidentísimamente. Sí, yo adelante. Como anécdota... No. Sí, adelante.
No, decía que como anécdota, estos 250.000 mauritanos, o de donde los quiera traer Pedro Sánchez, suman aproximadamente la población de Jerez de la Frontera más Arcos de la Frontera, que es donde yo vivo. Eso lo digo como anécdota. Y ya como pregunta, porque hace en el 2016, siendo yo coordinador de voz aquí en Arcos, creo que fue en el 16 o 17, tuvimos también una avalancha que nos llegó por los barrios y por toda la zona del campo de Gibraltar y los coordinadores de voz en esta zona decidimos hacer una visita no a estos que habían llegado, sino para ver cómo estaba nuestra Guardia Civil y nuestro Cuerpo Nacional de Policía, cómo estaban de moral, cómo estaban de medios, cómo estaban de, en fin. Y me gustaría saber cómo están allí, porque me preocupan, y la verdad me preocupan mucho porque tengo mucha relación con ellos y en voz siempre estamos muy pendientes de ellos. Me gustaría saber cómo están. Si tenéis noticias de qué medios reciben, de si están haciendo ese paripé que algunos decían, algunos guardias civiles, el otro día en medio que estaban haciendo el paripé, que les mandaban a hacer el paripé, no es que ellos lo hicieran. Y no sé, si tenéis alguna noticia de en qué situación se encuentra nuestra fuerza y cuerpo de seguridad Y en bueno, yo Canarias. quería comentar que nosotros tuvimos una reunión con la Asociación de Corazón Bandera, no sé si la conocen, una asociación Sí, sí. de familiares de guardias civiles y policías nacionales, y nos dijeron, bueno, a raíz de lo de Barbate, ¿no? El drama que pasó con aquella narcolancha que asesinó vilmente a los guardias civiles, pues nos ponían la situación encima de la mesa. Primero, que a ver quién le entra en la cabeza que no esté declarada como profesión de riesgo ser policía. O sea, eso ya simplemente demuestra la dejadez que hay por parte de los políticos y cómo se denosta este tipo de profesiones que al final son quienes nos cuidan, ¿no? Son, digamos, nuestros ángeles de la guarda. Falta de material, falta de dotación, no se sustituyen ni las bajas ni las jubilaciones. O sea, que están totalmente, nos comentaban que, vamos, que el propio material tenían que adquirirlo ellos porque no tenían material para poder hacer frente al delincuente. Obviamente las leyes no les protegen. O sea, hemos visto con vergüenza esas imágenes de una persona con un cuchillo y la policía, la Guardia Civil retrocediendo, ¿no? Retrocediendo cuando tiene que dar un paso al frente y tomar las medidas, por supuesto, coercitivas suficientes como para eliminar ese peligro. O sea, es que, pero son cosas que se ven. La ley no les protege, la dotación no les protege, no le protegen digamos, los elementos con su vida, ¿no? Para protegerse y para poder actuar. Si es que son cosas de sentido común. Yo recuerdo, bueno, una anécdota que tenemos tiempo, la cuento rápido. Me parece que fue un Españoles por el Mundo, donde una española se había casado, creo que era con un policía de Canadá. Entonces el policía de Canadá abrió el portabulto y explicaba, no, si el delincuente viene con un cuchillo, yo saco la pistola. Si viene con pistola, yo le saco el fusil. Y si viene con el fusil, abre el tío el maletero y saca una ametralladora. Dice, porque un policía no tiene que responder de manera proporcional, tiene que ser superior para que el delincuente sepa en todo momento quién manda y quién tiene el monopolio de la violencia. No puede ser que un delincuente vaya con un puñal y los policías retrocediendo. Por Dios, es que sepa que saca un puñal, va a recibir una fuerza contundente que lo lleve a donde tiene que llevarlo. Y ya le digo, a la pregunta, pues yo creo que está en toda España igual. Toda España igual. La impotencia de que detiene a uno tarda más tiempo en tomar declaración que en salir por la puerta de atrás, ¿no? Y luego una cosa que nos pasó aquí, que viene a colación. Cuando vino Kake Minuesa, que lo conocerán todos a Kake Minuesa, tuvimos el Parque San Telmo, un sitio de inmigrantes, de inmigración. Se reúnen muchos inmigrantes que han llegado de manera ilegal y había un chico que nos decía, un marroquí, que nos decía, cuando cumples 18 años, y recordemos que en Canarias este año se cree que entre 1.000 y 2.000 cumplirán 18 años, a esos chicos se les da una patada y los echan del centro. Decía el marroquí, si eres un buen chico y te portas bien, duermes al raso y pasas hambre. Pero si cometes un delito, entras en el sistema, te ponen un piso tutelado, comes caliente y duermes bajo techo. Entonces, el sistema es tan perverso que estamos haciendo, que yo no digo que no, que estos chicos vengan de Marruecos porque quieren ser Cristiano Ronaldo en la Liga Española, que no lo dudo, que sean buena gente, pero estamos haciendo que cometan delitos, que se porten mal, para que cuando tengan 18 años no tengan que pasar hambre y frío, ¿no? Y el marroquí le preguntamos si eso era lo mismo en su país y se echaba las manos a la cabeza, como diciendo, hizo la señal del palo, ahí se te ocurre dar un delito y la policía te pone vuelta y media, ¿no? Perdona, que estoy Claro. monopolizando mucho. No, no, está muy bien. Sí, sí, adelante, adelante. Y luego también es el hartazgo, pues saber que no pueden desempeñar su profesión, ¿no? Y eso es lo que comentaban, bueno, uno de los reportajes, noticias que ha salido en los últimos días en los medios de comunicación, ¿no? Como guardias civiles que están, bueno, temporalmente apoyando, pues, en la Isla del Hierro
como sabiendo perfectamente todos, siendo todos conocedores de que, bueno, que esto se debe a un tráfico de seres humanos, o sea, que estos son unas mafias que se les pagan a las mafias. Imagínense con la cantidad de inmigrantes que han arribado a nuestras costas en los últimos días, pues la cantidad de dinero que se está moviendo, ¿no? Que están consiguiendo estas mafias, y que es evidente y a nadie se le escapa que no pueden estar a la deriva durante más de 6, 9 días, ¿no? Y que eso implica unas barcas nodrizas que los acercan a las costas de Canarias, ¿no? Y entonces, claro, para ellos saber que eso es así y que no pueden hacer nada, que tienen que hacer el paripé, que tienen que callar, pues también es frustrante, ¿no? Porque al final ellos, pues supongo que es una profesión, supongo no, lo sé, es una profesión muy vocacional y que están para servir al vecino, para defender nuestras fronteras, ¿no? Para protegernos, y saben perfectamente que no están cumpliendo con su misión, ¿no? Y que simplemente tienen que hacer lo que les ordenan, ¿no? Y desde luego hay otro dato muy importante, que eso sí que nos lo dicen desde varios sindicatos de la Policía Nacional, y es que, claro, o sea, en la Isla del Hierro no hay Policía Nacional, ¿no? Es competencia de la Guardia Civil, pero como la identificación, ¿no? y detención o retención hasta su identificación y traslado a la isla de Tenerife de estas personas que llegan, de estos inmigrantes ilegales, perdón, pues claro, tienen que ser desplazados desde la isla de Tenerife, y eso implica, y así nos lo dicen, dejar descubiertas pues sus plazas, su lugar en la isla de Tenerife, ¿no? O sea, es decir, o sea, que esto que en algún momento dijo el ministro Marlaska, de no, se van a dotar nuevas unidades para atender este incremento de la inmigración ilegal, ha sido una completa y absoluta mentira. O sea, lo que hacen es, efectivamente, crear esas plazas, dotarlas, pero las dotan sacando policías nacionales de sus puestos de trabajo ordinarios. Es decir, si están en la provincia, en la isla de Tenerife, pues se tienen que trasladar a Tenerife, ¿no? Con lo cual, pues eso, nos quedamos también descubiertos en ese sentido. Por eso reitero lo que he dicho al principio, o sea, podemos ponerle todo... o sea, me parece más injusto hablar solo de, oye, ¿cuánto nos afecta económicamente? O sea, es que esto afecta directamente al vecino, afecta directamente al canario, o sea, en la vida ordinaria, ¿vale? Y ese yo creo que es un mensaje importante, porque es lo que está suponiendo, es lo que están sufriendo pues los canarios, especialmente los herreños, pues con toda esta invasión de la inmigración ilegal que estamos sufriendo. Total. Un tema, ay, perdón. Sí, adelante, por favor. No, que hay un tema que no ha trascendido mucho, pero hay una investigación de un periódico alemán, creo que fue el Bild Zeitung, que comentaba la trama de prostitución que cogen a menores aquí en Canarias y acaban en Alemania. Es una trama que el medio este alemán denunció, y aquí no se ha hecho eco absolutamente nada, ¿no? Entonces las mafias no solo acaban su trabajo cuando dejan a los chicos aquí, sino también hemos visto que acaban en Alemania prostituyéndose, pero también estos días publicaron en la prensa, creo que fue un periódico aquí provincial, que hay determinados sitios, como son la Playa del Carabanera, el Centro Comercial Las Arenas o San Telmo, donde se acercan propios nacionales de los países de los chicos para captarlos para las redes de prostitución. Entonces, ese buenismo malentendido, esas políticas de efecto llamada, que no solo causan el incremento de la criminalidad, sino pobreza en los países donde salen estos chicos, porque no se quedan allá a trabajar, ¿no? Pues vemos como al final las mafias, aparte de esos 3.000 euros, como nos decía, ¿te acuerdas, Alejandro? Otro día en Las Raíces nos decía un chico que, por cierto, que salía de la cárcel y estaba ahí, estaba en la cárcel de Marruecos, y por arte de magia, pues encontró primero 3.000 euros para pagar la patera, le robaron los 3.000 euros y tuvo que pagar otros 3.000 euros. Recién salió de la cárcel de Marruecos, pues sería interesante seguir de dónde viene ese dinero para que pueda pagar a las mafias, ¿no? Pero bueno, ahí sabemos que el trabajo de la mafia no solo es enriquecerse con el pasaje del terror de esas pateras de la muerte, sino también sigue, una vez llegado a España y a Europa, con ese tráfico de menores y de personas para las redes de prostitución, tanto nacionales como europeas, ¿no? Bueno, me parece muy interesante. Curiosamente habíamos estado hablando, yo concretamente había estado hablando relacionado a determinadas informaciones, no precisamente de esto, pero sí de cómo las redes de trata de personas pues llegaban a estar vinculadas con las redes de prostitución. Eso es una realidad. Es igual que hablar con el tema de las redes de la droga, y muchas veces se solapan, muchas veces son negocios paralelos.
Entonces, bueno, pues no voy a meter aquí más temas, pero me parece un apunte muy interesante, porque todo el que va de humanitario y de buenista, luego dices, bueno, con los datos dices, madre mía, usted está promocionando una serie de cosas que se le tendría que caer la cara de vergüenza, desde luego. Bueno, la situación la verdad es que es muy grave y a mí me queda claro el panorama que están viviendo por allí. Si queréis comentar alguna cosa más de todo esto con libertad, pero a mí me gustaría, porque siempre que vemos alguna declaración de alguien vinculado a Vox o algún representante de Vox, se sacan de contexto las soluciones que se proponen y se dice, bueno, pues lo que se ha llegado a decir con Abascal, que la autodefensa es atacar a los inmigrantes, la sexta Dixit. Entonces, bueno, a mí me gustaría saber, que quede claro, y con el tiempo que tampoco se tarda mucho en decirlo, qué es lo que propone Vox para terminar con esta situación. Bueno, está claro que la solución no es fácil. Es un problema muy complejo y cualquier persona que diga que tenga la solución rápida, pues no está haciendo honor a la verdad. Es una solución muy complicada y que Vox lo decimos muy claramente, pasa por una presión diplomática. Una presión diplomática a los países emisores de esta inmigración ilegal. Por ejemplo, cuando dicen que no, que vienen huyendo del hambre, de la guerra, recordemos que Marruecos no es un país en guerra. Recordemos que Marruecos acaba de comprar 2 satélites de última generación valorados en millones y millones de euros. Recordemos que Marruecos está armándose, comprando helicópteros Apache a Estados Unidos, ¿no? Entonces, Marruecos no es un país en guerra. Hay que exigir, presionar desde el punto de vista diplomático, pero para eso España tiene que ser fuerte en el extranjero, no ser el hazmerreír de Europa y del mundo. Ir a Europa y no salir del despacho von der Leyen hasta que digan ni un tomate más marroquí, ni una fresa más marroquí, que encima nos las endiñan regadas con aguas fecales, ¿no? A nuestros agricultores les exigimos unas medidas fitosanitarias que parece que al resto no se las exigimos, con lo cual, aparte de la competencia desleal, están metiendo veneno en Europa y encima favorecen y chantajean con la inmigración ilegal. Pasa por una política diplomática fuerte, presionar a los países de donde viene esa inmigración ilegal, presionarles fuertemente para que no vengan para acá, obviamente. Y luego, una segunda parte sería, pues eso sí, la ayuda en origen. Pero claro, ayuda en origen, pero sabiendo dónde estamos. Lo que comentaba al principio, el 47% de los menores canarios están en riesgo de pobreza y exclusión social. Es decir, vamos a arreglar primero lo que tenemos en casa y luego vamos a ver qué hacemos fuera. Pero si hay países como Marruecos, como Mauritania, que no están en guerra, oye, pues a lo mejor esas personas, esos países tienen que ser presionados fuertemente para que no dejen salir. Luego otra cosa es diferenciar entre lo que es un refugiado y un inmigrante ilegal. Una mujer que está huyendo de una posible ablación de clítoris y perseguida porque, recordemos, cristiana, ¿no? La religión más perseguida en el mundo son cristianos. Pues que vengan cristianos huyendo de países islámicos que los están masacrando, ¿no? Eso es un refugiado, no es un inmigrante ilegal. Vamos a diferenciar los temas, ¿no? Y Vox siempre ha dicho, si seguimos haciendo lo mismo, los resultados van a ser los mismos. Si seguimos con las políticas de efecto llamada, van a seguir viniendo inmigrantes y del tipo que están viniendo. Que seamos sinceros, la criminalidad está aumentando, la ocupación está aumentando, las muertes en el Atlántico están aumentando y las mafias se están enriqueciendo. Las ONGs que viven de la inmigración ilegal se están haciendo de oro. Aquí ya han encontrado varios fraudes que ahora están en juicios porque no utilizan el dinero lo que debieran de utilizarlo, sino incluso en tratamientos faciales los directores de los centros de menores, ¿no? En vez de dedicar lo que tienen que dedicar. Es decir, un despilfarro de dinero público, que somos una región pobre, hay que decirlo claramente. 47% de los menores están en riesgo de pobreza, es que no me canso de repetirlo, para saber dónde estamos y qué queremos hacer. Ahí vemos las colas de inmigrantes, que eso van para la península, ¿eh? Eso es el aeropuerto de Tenerife Norte, esos van a la península. Y a mí me gustaría que también que hubieran pueblos, ¿no? Pueblos donde están yendo esos inmigrantes, a ver qué opinan los vecinos de esos pueblos. Pero ya les digo, es una situación insostenible y la solución que propone Vox es obviamente la deportación inmediata de cualquier inmigrante ilegal. Todo lo que no pase por una deportación es incrementar el efecto llamada. Pero también seamos sinceros, no se pueden meter los inmigrantes en un avión si el país de destino de ese vuelo no los quiere admitir. Y para que los admita, hay que presionar desde el punto de vista diplomático fuerte para decir, ¿cómo que no vas a admitir tú a tus inmigrantes? Pues no entra un producto tuyo más en Europa, pues no entra un producto tuyo más en España, pues se acabaron las ayudas. Recordemos ahora mismo que España está financiando con 250 millones de euros el riego en Marruecos. Es increíble.
Cuando he escuchado eso, yo es que me he llevado las manos a la cabeza. Es que en un Andalucía detalle, no tenemos aquí, agua. en las Islas Canarias, sitios como Fuerteventura o la isla de Lanzarote, con cortes de agua y de luz, porque más del 50% del agua se pierde en las canalizaciones. Con ese dinero se arreglaría el problema de Canarias. Pero como me dijeron a mí una vez con el Parlamento, propuse, oye, vamos a hacer un gran pacto del agua. Me dice uno, que no voy a decir el nombre, Nicasio, lo que está bajo tierra no genera votos. Ese es el tipo de político que tenemos aquí, ¿no? Pero que no me quiero desviar, esos 250 millones para Marruecos, para que hagan su riego aquí, derrochándose más del 50% del agua, con cortes de agua y de luz en islas como Lanzarote, en la capital, en Arrecife, en Fuerteventura, derrochando el agua, y bueno, también tú comentarás tu provincia, Alejandro, pero vamos. Sí, en municipios de Santa Cruz de Tenerife, pues ha habido restricciones de agua durante este verano, y sobre todo, en relación con lo que estaba diciendo Nicasio, es que el Cabildo de Tenerife, a comienzos del verano, declaró la emergencia hídrica, ¿no? O sea, es un sinsentido, es un engaño constante, o sea, no tiene razón de ser, ¿no? No tiene razón de ser. Y luego, otro apunte, porque la verdad es que Nicasio lo explica muy bien, pero no estamos hablando de otra cosa más que cumplir la ley. O sea, cumplir la ley. Cuando se habla de deportaciones masivas, significa eso, que aquel que entra de forma ilegal dando una patada en la puerta de tu casa tiene que ser rechazado. Porque así lo dice la ley y porque no puede ser de otra manera, ¿no? Y, por tanto, o sea, tampoco, o sea, la opinión de Vox, lo que dice Vox, no es nada extraño. Lo que sorprende es este buenismo, este falso buenismo, que lo único que pretenden es conseguir votos, y luego yo creo que es el sinsentido de pretender pues permitir la entrada pues de estas personas, ¿no? De estos 250.000 mauritanos con los que pretende el gobierno de Sánchez hacer un convenio, pues eso, pues para que entren, supongo que serán votos, serán pues afianzar toda esta política comunista de destrucción de la sociedad, de destrucción de España, y que esto probablemente tenga que ver, pues a lo mejor no, pero con todo esto que estamos oyendo de Cataluña, ¿no? Los conciertos económicos, es decir, es romper España, romper nuestra identidad, romper nuestra tradición, nuestra cultura, acabar con ella, ¿no? Desde luego. También Adelante. me gustaría apuntar el tema de cómo se está viendo afectada los emigrantes o los inmigrantes legales. Es decir, los que están aquí, los que están cotizando, los que están aportando, los que han venido a trabajar de verdad, los que no han venido escondidos en ningún sitio, y los que vienen con sus papeles por delante buscándose el futuro y viniendo en fin, a incorporarse a nuestra sociedad como es debido, ¿no? Supongo que esa gente se estarán viendo un poco afectados por todo el tema, porque claro, si ahora ven que a ellos no los van a utilizar porque van a tener otra mano de obra más barata por otro lado, y ellos han venido aquí para nada, no sé eso, como si tenéis algún tipo de información. Bueno, es una injusticia. Me consta que tenéis una comunidad venezolana bastante amplia por ahí, que creo que ahora hablaremos también de ella y de todo lo que está ocurriendo en su país, que alguna opinión tendrán al respecto, ¿no? Sí, de hecho, bueno, en concreto los venezolanos, pero es verdad que es una injusticia. O sea, tal y como lo has expuesto, resulta claro y evidente a cualquiera que nos escuche que es una injusticia que quien ha querido venir a trabajar, a colaborar, ¿no? A ayudar a España a su crecimiento económico, al crecimiento de los vecinos, a prestar un servicio, pues sin embargo se ve pues perjudicado, se ve pues por esta inmigración ilegal a que se le deja entrar como si se tratase de una jornada de puertas abiertas, ¿no? Hay otro tema, sin querer desviarme, pero claro, que hemos comprobado en los últimos tiempos, ¿no? Yo creo que hay dos datos que también deben ser puestos encima de la mesa, y es el incremento de la criminalidad en la región de Canarias, ¿eh? La media en el primer semestre del año 2024 respecto al primer semestre del año anterior ha crecido en Canarias en torno a un 10%, cuando la media en el territorio nacional es del 2,9%, ¿no? Claro, ¿a qué se debe, no? O sea, lógicamente, si hacemos esa relación que parece obvia y evidente, pues pasa lo que ha contado Nicasio en el Parlamento de Canarias, ¿no? Que le quitan la palabra
pues, a un diputado de Vox simplemente por exponer unos datos que han sido obtenidos de la página web del Ministerio del Interior, ¿no? Ese yo creo que es un dato que tenemos que poner encima de la mesa. En Canarias está incrementando la criminalidad y especialmente en algunas islas como la isla de La Palma, donde estamos hablando de un 33%, un incremento de la criminalidad del 33%, que no es moco de pavo. Y luego hay otro segundo dato, ¿no? Precisamente últimamente hemos conocido y están apareciendo ocupaciones ilegales en la isla de Tenerife. Ocupaciones ilegales por parte de inmigrantes ilegales, ¿no? Y eso es un fenómeno que también está causando un efecto llamada, porque hemos visto en el municipio de La Orotava, por ejemplo, cómo pues a una familia que había heredado una casa de sus padres, pues cómo se le metieron un grupo de inmigrantes, de marroquíes, y eso va generando también un efecto llamada, porque cuando estuvimos visitando la zona, de repente se nos concentraron y aparecieron por allí pues otras personas. Una en concreto tiene un juicio pasado mañana porque le ocuparon otros inmigrantes, en concreto marroquíes, que le ocuparon también en el municipio de La Orotava su casa el 4 de enero, ¿no? Con lo cual, también esa facilidad que se tiene para ocupar de forma ilegal y esa protección que se está dando a estos que ocupan de forma ilegal viviendas ajenas, viviendas de otros, pues también provoca ese efecto llamada, porque entre ellos mismos van diciendo, oiga, vénganse a este municipio que hay esta cantidad de viviendas vacías, ¿no? Y son problemas que están empezando a ponerse de manifiesto, ¿no? Son problemas que están empezando a salir a la luz, que ya los medios de comunicación no pueden evitar contarlos, ¿no? Y son, creo que también datos que deben ponerse encima de la mesa sobre la realidad que estamos sufriendo en Canarias. Como decía Antonio, y esto es muy, muy injusto para los inmigrantes que han entrado de manera legal a nuestro país, ¿no? Porque recordemos, bueno, la iniciativa legislativa popular se votó para seguir el trámite en el Congreso de los Diputados, que quiere regularizar a 500.000 inmigrantes que están en situación irregular, ilegal, que decimos nosotros. Y vemos que, antes hablaba Alejandro de comunismo, pero vemos como partidos que, vamos, no presumen de ciertamente ser comunismo, como el Partido Popular, me van a perdonar que lo nombre, votó a favor de seguir con el trámite de esa regularización de 500.000 inmigrantes ilegales. Es decir, luego vemos a políticos del Partido Popular rasgarse las vestiduras, pero han dado trámite a la posible regularización de 500.000 inmigrantes. O sea, es que no doy crédito, ¿no? ¿Qué mensaje le estamos mandando a la inmigración legal que quiere venir a España a aportar, a sumar y adaptarse y que nos hace falta, obviamente? Pues el mensaje que estamos dando es, no te preocupes, entra por la ventana, que no pasa nada, te vamos a subvencionar, te vamos a dar pagas y encima te vamos a regularizar en un corto espacio de tiempo. No te preocupes, que pagarán los que están trabajando, porque recordemos que publicó el Sindicato Solidaridad, ¿no? Que en el caso de marroquíes, solo el 22% de los que están en España están cotizando. Es decir, eso que vienen a pagarnos las pensiones no se lo creen ni ellos. Ahí están los datos, un 22%. ¿Y qué pasa con otro 78%? Pues ¿viven de qué? Porque yo no veo que se muera. En España hoy en día es casi imposible morirse de hambre. Porque uno se pone un semáforo, dice que no come y enseguida recibe ayuda del estado del bienestar. Bienvenido sea. Pero ¿de qué estamos hablando, no? ¿Qué mensaje estamos dando a esos inmigrantes que necesitamos, a esas personas de alta cualificación, para que vengan aquí a diversificar nuestra economía, incrementar la productividad, inteligencia artificial, ingenieros, médicos? ¿Eso qué hace? ¿Qué pasa en España? Pues están yendo fuera. Están yéndose fuera. Entonces, es al final analizar la inmigración. A mí siempre me gusta no analizarla por separado, sino, como bien decía Antonio, ¿no? Si tratamos de humar a los inmigrantes ilegales, ¿qué repercusión tienen los inmigrantes legales? ¿Y qué repercusión tiene en el resto de los españoles? En los profesionales que quieren triunfar en España con esos impuestos abusivos que tenemos, ¿no? Decían, no, es que eso del 50% de impuestos es mentira. No, a partir de 60.000 euros, una media del 48-50% se va en impuestos. Entonces, ¿qué buen profesional va a querer implantarse en España? Ninguno. ¿Qué inmigrante va a querer venir con la cantidad de papeles que necesita para ser legal en España? Pues no lo sé. Yo, don Antonio, yo le digo que los inmigrantes legales pues estarán asombrados igual que cualquier español de bien, ¿no? Demagogias aparte, pues al final todo lo que no sea repatriar a los inmigrantes ilegales es fomentar efecto llamada e ir en contra de la inmigración legal, ordenada, controlada, y que venga a adaptarse. Veo que tiene usted la Cruz de Borgoña detrás, pues sí. Que venga a saber quiénes somos, que venga a saber cómo respetamos nuestras tradiciones, cómo se respetan aquí
tanto a hombres como a mujeres como a niños, ¿no? Y esa es la inmigración que nosotros necesitamos. Si me preguntan, yo lo que creo es que tenemos que hacer políticas de incremento de natalidad para que nazcan españoles. Pero a día de hoy, pues vemos que necesitamos una inmigración legal y controlada y por supuesto que venga a adaptarse. Yo me gustaría, porque has nombrado hace un instante al Partido Popular, que hace unos meses pues aprobaba o le daba sus votos al PSOE, a sus socios en Europa, que es el PSOE, para que aprobara esa regularización de 500.000 inmigrantes. Y ahora resulta que el señor Feijóo dice que hay que deportarlos. Yo no sé en Canarias cómo lo estáis viviendo, esto cómo se entiende, este señor en qué mundo vive, si es que ha pillado un momento de despistar a von der Leyen o no Pues sé cómo mira, lo veis. yo en el pleno ahora tenemos un pleno en el Parlamento de Canarias, el día 10-11 de septiembre, y nosotros llevamos una proposición no de ley en contra de la inmigración ilegal. Ya me han anunciado, hoy, Ajá. la acaban de leer hoy por primera vez, ya me han anunciado un voto en contra de todos y encima que nos van a llamar de bonitos para arriba todo, ¿no? No importa, no importa. Yo creo que el tiempo nos dará la razón. Como dije antes, el tiempo nos dio la razón con el Pacto Verde, que vimos cómo los agricultores se pusieron en pie de guerra y se tuvo que echar freno. El tiempo nos está dando la razón en inmigración. Vemos como ya en Alemania da un vuelco electoral, en algunos lendas alemanes han dado un vuelco electoral, partidos incluso de la izquierda que quieren poner freno a la inmigración. Vemos como en Suecia, en Francia ya hay un vuelco electoral. Sigan por ese camino que el tiempo nos dará la razón, porque son cosas de sentido común. Pacto Verde, no podemos apretar a los agricultores y dejar que entre veneno de Marruecos. Inmigración, no podemos seguir con el efecto llamada y llenar nuestras calles de inmigración, de pobreza y de criminalidad. No podemos hacerlo de esa manera. Inmigración ilegal, por supuesto. Siempre estamos hablando de ilegal, ¿no? Y Consejo General de Poder Judicial, que tampoco lo iban a aprobar y llevaban 2 años negociando. La Ya está. vergüenza de la Sí, última década. hoy ya tenemos una presidente del Consejo General de izquierda. Dice que del ala de izquierda. ¿Ya la Es han que elegido? sí, 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 ha sí, salido. sí, sí, sí. Se Ah, eligió no ya había hoy, sí. entrado. Presidente del Estoy Consejo con de el Poder trabajo. Judicial, sí. Ya tenemos una presidente del ala de izquierda de los jueces. Perfecto. Pues nada, ya tiene el Tribunal Supremo y el otro. Un aplauso para Feijóo en el próximo del Congreso y le pondré un aplauso. Ujú. Bueno, Feijóo ha salido defendiendo esta y felicitándola, ¿eh? Y intentando vender la moto de que, bueno, que gracias a ellos no ha sido un ministro que ha dado ha dado el salto. En Twitter ha sido impresionante. O sea, No, nos hemos quedado. gracias a ellos dijeron que no estaba politizado Efectivamente, Nota. efectivamente, sí, Para que sí, lo han sí, elegido sí. entre los dos. Bueno, Nah, a lo mejor lo han elegido Zapatero, no Zapatero el presidente, los Zapateros han elegido al Consejo. Pero en es fin, increíble, sí. A ver, varias cosas, así muy rápidamente. Lo primero, Antonio, al respecto del tema de los inmigrantes legales, te tengo que decir que tengo algún caso cercano, gente altísimamente preparada y tú no sabes la cantidad de trabas que se les pone. O sea, pero te lo digo de verdad, ¿eh? Estoy hablando de gente hiperformada, pero de una cosa bárbara. Y en lo último, ¿eh? O sea, en cosas que... Pero bueno, en fin. Y luego decir que con el tema este de que si vienen a pagar paguitas, perdón, a pagar pensiones o a por paguitas, hay una cosa que a mí se me ha quedado grabada a fuego en la mente, que es esos inmigrantes en las revueltas de Francia que salían con el Red Pass famoso y que decían, no, nosotros hemos venido aquí a por esto, o sea, por la sanidad gratuita, por las ayudas, a por tal, a por cual. Y lo decían tranquilamente, porque eso era lo que les habían vendido y eso era lo que habían pagado ellos en el viaje y lo que les habían dicho que iban a conseguir. O sea, es una cosa impresionante. Y a mí sí que me gustaría retomar un poco la pregunta de Antonio y preguntar por esa comunidad de venezolanos, porque la verdad es que tienen que estar pasando, no sé si tendréis ahora noticias, sé que tengo algún material por aquí, habéis tenido algunas manifestaciones a favor de la libertad del pueblo de Venezuela. Si me permitís que me salga un poco, acotar lo que consideréis, ¿eh? No sé si que me contesta. Sí. Sí. No, a ver, o sea, la comunidad venezolana en Canarias es una comunidad muy importante para nosotros. Siempre nos hemos referido a ella como la octava isla canaria, ¿no? Muchos fueron los canarios que emigraron a Venezuela hace muchos años y muchos hijos, nietos son los que retornan con el paso del tiempo, ¿no? Con el paso del tiempo y ante la situación dramática y triste y lamentable que tienen que sufrir allí de manos del dictador Maduro, ¿no? Y obviamente ellos son los primeros que se quejan de todo esto de la inmigración ilegal precisamente porque ellos
han venido con todos sus papeles, ¿no? El otro día una conocida se me acercó para decirme, oye, que ella era abogada, pero que no puede ejercer aquí en España, ¿no? Un otro conocido cubano que no puede ejercer como médico siendo licenciado en medicina, ¿no? Y sin embargo permitimos la entrada de inmigrantes ilegales y esa promesa de Pedro Sánchez de que se necesitan 250.000 mauritanos para que vengan a trabajar a España, ¿no? Entonces, la comunidad venezolana es un valor muy importante para Vox porque ellos nos repiten por activa y por pasiva, y es una cosa muy llamativa, siempre nos dicen, nosotros venimos del futuro. Y esto que está haciendo Pedro Sánchez en España, nosotros ya lo hemos vivido. Y nos advierten, y lo advierten con mucha crudeza, con mucha realidad, y son muy luchadores, ¿no? Y apoyan mucho, son muy patriotas, y apoyan desde luego a España, nos apoyan sin fisuras, porque saben perfectamente que nosotros nos estamos enfrentando pues, a esa especie de socialcomunismo liderado por Pedro Sánchez y por su socio de Sumar, y desde luego pues con esa connivencia, con esa tibieza por parte del Partido Popular y del señor Feijóo, ¿no? Que, bueno, aquí hemos hablado de esto ya, pero es que en Europa votan más del 90% de las cosas de forma conjunta, ¿no? Es que basta con oír a Margallo, ¿no? Basta con oír a Esteban González Pons lo que dicen y lo que piensan, y uno se pone o sea, y queda claro y patente pues eso que a veces decimos muchos, ¿no? Y es que solo queda Vox y porque no hay otra opción, ¿no? No hay más opción que dar la batalla cultural, ideológica y política a este socialcomunismo que se nos quiere implantar en España, ¿no? Desde luego, Supongo, sí. sí, supongo que estarán viviendo con especial preocupación la orden de detención de Mundo González, ¿verdad? Bueno, de Sí. Mundo González y prácticamente de todo el que pertenezca al partido de ellos, claro. Yo quería Ellos siguen... comentar, justamente, Alejandro, perdona, que comentes que tenemos concejales Ah, en sí, la claro. provincia de Sudamérica, ¿sí? Sí, nosotros tenemos pues la concejal en Santa Úrsula, Davia es venezolana. Tenemos aquí en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife uno de los representantes de Vox en el distrito, pues es otro venezolano que, por cierto, tuvo que pedir asilo porque él era militar, uno de los militares, fue uno de los que se enfrentaron en una plaza pública a Maduro y tuvo que salir huyendo del país, ¿no? Pues claro, estos nos suministran de información y la situación es realmente dramática, ¿no? Porque cuando estás hablando con un dictador aferrado al poder, ignorante y que no está para su pueblo, que no está para su país, sino para su bien propio, pues es muy difícil, ¿no? Y entonces eso pues genera tensión, genera crispación, porque saben que no pueden dar ni un paso atrás, pero ven que el otro pues tampoco cede, ¿no? Y cuando ven las comunicaciones, por ejemplo, en fin, los comunicados que sacan las reuniones estas de la OEA y demás, condenando todo el régimen de Maduro y, en fin, echando para atrás las elecciones que se han celebrado allí, que han sido, como decimos aquí en Andalucía, en Cádiz, un cachondeo. ¿Cómo reciben esas comunicaciones? ¿Les produce esperanza o les da o ven que no sirve para nada? Porque muchos están pidiendo ya que alguien actúe, que alguien haga algo, porque mucho hablar, pero Maduro sigue ahí sentado en Miraflores. O sea, ellos lo viven con esperanza, ¿eh? Por lo menos es la percepción que tenemos aquí, porque en el fondo, bueno, pues este grupo pues de militares y de personas que tienen pues contacto directo con personas importantes en Venezuela, dicen que todo esto estaba previsto, ¿no? Ellos lo que quieren también es ese apoyo incondicional del resto de países, de la Unión Europea, y ahí es donde ellos son muy críticos y se quejan, ¿no? O sea, obvio, ¿no? O sea, cuando pues tenemos una persona como Zapatero que no hace nada más que verificar lo que hace este narcodictador, pues es difícil, ¿no? Y eso a ellos les duele, ¿no? Pero ellos están con esperanza, ¿no? Siguen con paso firme hacia adelante y es la idea que le transmiten a los suyos allí, ¿no? Pero desde luego son conscientes de que la situación es dura, que la situación es complicada, pero yo de verdad que les veo esperanzados y desde luego yo quiero aprovechar ya, pues darle nuestro más sincero apoyo, que ya lo hemos hecho en multitud de ocasiones, lo hemos hecho en la calle con ellos y aprovecho pues desde aquí para también decirles
que Vox está con ellos, que vamos a trabajar, que vamos a luchar para que España apoye sin fisuras pues que se declare como legítimo presidente de Venezuela a Edmundo González Urrutia sin ningún tipo de dudas y acabar con este dictador comunista que tienen y que sufren allí, ¿no? Sí, Yo quería... recordar simplemente que el propio Abascal va a ir a reunirse con Milei, ¿no? Pues este jueves para dar el apoyo a la oposición venezolana, ¿no? Y que no se desanimen y que sigan luchando, que es muy duro, como bien ha contado Alex, pero que por supuesto que Vox, vamos, que ha dado un paso al frente en este tema, y solo hay que ver a Abascal, la Fundación Disenso, la Carta de Madrid, todo lo que estamos haciendo desde el partido por conseguir que el comunismo y la narcodictadura pues salgan de Hispanoamérica, ¿no? Que son países hermanos, que eran España hace nada y son hermanos, ¿no? Bueno, sumarme a estas palabras, decir que el Foro de Madrid, concretamente, la Carta de Madrid, ha sido la gran baza, la gran palanca para provocar cambios en esto que se ha dado a llamar la iberosfera y ha provocado una unión sin precedentes que ha plantado cara a todas esas organizaciones supranacionales como el Foro de Davos, el Puebla, etcétera. Eso es su gran dolor, y anda que no saben a dónde tienen que atacar todos estos dictadorzuelos, porque, oye, no te hablarán de Feijóo, no te hablan de tal, pero saben que al que tienen que atacar es a Vox. Es curiosísimo, es curiosísimo. Bueno, esto choca con unas declaraciones que yo no he tenido la oportunidad de escuchar, a Dios gracias doy. Inma, recupera, incorpórate a la emisión, y si puedes resúmenos un poco. Yo no quiero atacar a nadie, que conste, que no quiero posicionaros en contra nadie. Esto vaya por delante, pero bueno, parece ser que ha habido hoy unas declaraciones muy duras por parte de Federico Jiménez Los Santos en Radio Ayuso sobre en Es Radio sobre lo diré, el papel de Vox con Maduro. Seguro que tú, Inma, lo vas a explicar mejor. Y pues nada, buenas tardes a todos. Yo digo, a ver si al final no hablo nada en toda la hora y se creen que estoy un poco aquí. Buenas tardes a todos. Antonio, a ti ya te conozco de otras veces. Encantada de conoceros. Alejandro, Nicasio, pues nada. Pues yo soy como... Sí, vamos a meternos un poquito con Federico Jiménez Los Santos. Me meto yo. ¿Vale? Sí. Yo sería como Rosana Laviado, pero en versión mejorada, en versión Vox, ¿vale? Entonces esta mañana parece ser que Chihuahua, que aquí lo llamamos Chihuahua, Federico Jiménez Los Santos, ha arremetido contra Vox, diciendo que, bueno, que está identificando al Partido Popular, o sea, que desde Vox se identifica al Partido Popular con la izquierda más islamista o tal, y bueno, pues ha acabado haciendo lo de siempre, ha acabado insultando a Vox, ha acabado diciendo que en el tema este de Venezuela, los de Vox, la gente de Vox no ha hecho absolutamente nada, que deberían callarse la boca, porque deberían estar avergonzadísimos, porque en su momento no fueron a Venezuela como si lo hizo el Partido Popular antes de las elecciones. Entonces, pues nada, si queréis comentar alguna cosilla sobre esto. O sea, resumiendo un poco, si lo he entendido bien, o sea, ha dicho que el papel de Vox en Venezuela cero. Ha sido negativo. Sí. La bandera de Antonio se ha caído del susto y todo. De las tonterías que dice el Chihuahua. Es muy original, Federico. Bueno, pues lo quedamos ahí, sí, ¿no? Porque yo tampoco quiero posicionar a nadie, pero sí que nos ha llamado mucho la atención que haya una lectura en este sentido, ¿no? Porque al final, y estamos aquí en contacto con muchos venezolanos, al final ellos son muy conscientes de quién les apoya y quiénes no. Incluso en las manifestaciones que ha habido aquí en Madrid, yo puedo dar fe de que quien ha apoyado pues ha sido Vox. Entonces, bueno, pues la verdad es que cuando menos ha sido chocante. Bueno, se nos va un poco ya el tiempo, hemos abusado, siempre los hemos hacer unos minutillos más, se nos han quedado muchas cosas en el tintero, pero la verdad es que ha sido muy ilustrativo, muy, muy didáctico sobre toda la realidad que está viviendo concretamente en la región de Canarias, y yo quiero dar las gracias a nuestros dos invitados de excepción que nos ha traído aquí Antonio. Y bueno, invitarles a que ya sea en la STOA o ya sea en cualquier programa de Multicanal Radio, pues aquí tienen su sitio y les esperamos más veces.
Nada, cuando muchísimas gracias por invitarnos, a Antonio y Luis, muchísimas gracias. Yo he estado muy a gusto y conociendo a Alejandro desde hace más de 10 años que nos conocemos ya, pues seguro que ha estado muy a gusto también. Antes hablabas de Federico, yo creo en la libertad de expresión, por supuesto que Por diga lo que te supuesto. la gana. Pero nosotros también decimos lo que nos dé la gana, ¿no? La pena es que a nosotros se nos talla siempre por discurso de odio, porque cuando uno no tiene argumentos, sino dice lo que le sale de manera visceral, es muy fácilmente de argumentar, ¿no? Decir Mm. que Vox no ayuda a Venezuela es un sinsentido, ¿no? Y bueno, yo creo que el tiempo pondrá cada uno en su sitio. En Agenda 2030, Pacto Verde, Inmigración y Libertad de Expresión. Y al final, el tiempo, ya le digo, el tiempo es un gran juez. Y nada, muchísimas gracias, está muy a gusto y cuando ustedes quieran, por supuesto, a su disposición. Muy bien. Oye, Igualmente. y yo igualmente, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por dejarnos explicar y exponer pues lo que estamos viviendo aquí en Canarias. Y yo respecto a esto último, pues yo creo que la realidad mata al relato, ¿no? O sea, realidad en Europa, Partido Popular y Partido Socialista votan el 90% de las cosas de forma conjunta, y realidad respecto a esto del islamismo y esta asociación que se ha hecho por este periodista, pues bueno, pues recordar que el Partido Popular ha apoyado la regularización de 500.000 inmigrantes que han entrado de forma ilegal en España. Nada más. Un placer haber estado y, por supuesto, encantado de volver a estar con ustedes en un próximo programa. Muchísimas gracias a todos y, como digo, invitados. Yo si me deja que me despida, pues por Sí. lo menos darle las gracias a nuestros dos invitados, a Nicasio y Alejandro, por haber aceptado la invitación, a sus equipos de comunicación que nos lo han puesto muy, muy fácil, a Marta y al equipo de comunicación de Nicasio, que Carmen y Rubén nos han están por ahí. facilitado material, nos han facilitado en fin, todo lo que hoy hemos podido hablar aquí y todos los temas. Yo pienso como Luis, que se nos han quedado cosas en el tintero, porque de Canarias hay que hablar mucho y mucho más tiempo, y además que lo merece. Y bueno, nada, espero algún día encontrarnos en algún acto de voz más pronto que tarde y por lo menos conocernos personalmente. Para mí es un verdadero privilegio haber estado hablando con vosotros esta tarde. Muy bien, pues lo dicho, un abrazo a todos. Nos